Paz a vosotros, amados hermanos. Es un gusto, un placer tener vida para compartir estos momentos de meditación en la palabra de Dios. Tome su lugar, por favor. Ya a mis años, casi todas las historias, ¿se acuerdan cómo comenzaban los cuentos? Érase una vez, hace muchos años, ¿verdad? Casi cuando yo nacía, Dios hacía los cielos y la tierra. Y pocas veces nos detenemos a pensar en cómo Dios hizo la tierra de tal manera que satisfaciera las necesidades del hombre. Ese hombre que iba a habitar esa tierra creada por Dios para disfrute, para gozo de él, del hombre. ¿Qué es lo que tiene la tierra, hermanos? Yo les quiero hacer una invitación en esta tarde para hacer una excursión y al mismo tiempo una incursión para descubrir un tesoro. ¿Ustedes se acuerdan que en el siglo XIX hubo una fiebre que era del oro? ¿Sí se acuerdan la historia? Los gambusinos, así se les llamaba a esas personas que iban a buscar oro, algunos lo encontraban y otros no. Algunos que lo encontraban se hacían ricos y disfrutaban de la vida. Otros que lo encontraban eran asesinados por aquellos ladrones que se dedicaban a robar el oro que encontraban estas personas. Estas personas dejaban familia, dejaban casa, dejaban todo con tal de iniciarse en la aventura y encontrar ese tesoro que los hiciera ricos. Hermana Abby, ¿usted qué haría si se encontrara con, ya no una mina de oro, un lingote de oro? ¿Qué haría con ese lingote de oro? ¿Mandé? Lo llevaría al banco para que el banco Lo llevaría al banco. ¿Y usted, hermano Benjamín, qué haría? Pues cumpliría mis necesidades económicas, las importantes. ¿Y usted, hermana Cecia, qué haría? Hay muchas personas que dicen, yo lo guardaría. ¿Y un tesoro guardado para qué sirve, hermanos? Los días pasan, los años pasan y no serviría de nada, aun cuando encontráramos un tesoro. La tierra tiene sus veneros, según la lectura que acabamos de hablar, de leer. ¿Y esos veneros cómo se les llama? La plata tiene sus veneros, el oro tiene sus veneros. Otra palabra en lugar de veneros, ¿cuál sería? Una veta. Manantial. De agua. Manantial de agua, pero en este caso estamos hablando del oro. ¿Criadero? No. Mina. Ajá, por eso, pero dice que el mina es criadero, agregado de sustancias inorgánicas útiles. Ok, vamos a ponerle también ese nombre, porque después de todo así lo dice allá en el capítulo 38 de Job. Ahí se cría el oro, se cría la plata. ¿Alguien sabe qué es más valioso que el oro? Vamos a hablar ahorita de metales. De metales.
Y la tierra los está produciendo ¿desde cuándo? Desde el principio, cuando fueron creados los cielos y la tierra, ¿verdad? Muy bien. Hay metales que son más valiosos que el oro. El oro cuesta en la actualidad $2,900 una onza. ¿Sí saben cuánto pesa una onza? ¿Mandé? ¿Como medio kilo? Menos de medio kilo, ¿verdad? 30 gramos. Más o menos, vamos a hablar de gramos. Pero hay otro metal que es más precioso, más valioso que el oro, es más raro, más difícil de encontrar. El rodmio, por ejemplo, el rodmio cuesta casi lo doble de lo que cuesta una onza de oro. La plata cuesta casi una décima parte de lo que cuesta una onza de oro. O sea que hay de tesoros a tesoros. Pero cualquier tesoro que logre encontrar el hombre se hace rico, ¿verdad? No solamente hay metales valiosos que nos harían ricos si los encontráramos. También las piedras preciosas. ¿Cuántas piedras preciosas conocen ustedes? Dicen los que saben que piedras preciosas solamente hay 4 y todas las demás son piedras semipreciosas. Aquí también hay valores. ¿Qué pasaría si nos encontráramos un diamante, vamos a llamarle de 20 quilates? Nos haría millonarios. Pero ¿qué costaría más un diamante de 20 quilates o una esmeralda de 20 quilates? ¿Qué costaría más? ¿Cuál sería el precio mayor de los diamantes o de las esmeraldas? Otra de las piedras preciosas es el zafiro y otra es el rubí. Esas 4 piedras, cualquiera que ustedes encuentren, pues se harían millonarios. Así es de que vamos a iniciar una expedición donde podamos encontrar un tesoro. Metales, oro, plata, rodmio, platino, en fin. Hay otro tipo de tesoros. Cualquiera de esos tesoros que encontráramos nos harían millonarios, nos harían ricos. ¿Saben ustedes en dónde se encuentra el oro más valioso, más puro, de más valor? ¿Se llevó el velo? No. De más valor que existe en la tierra. La Biblia nos habla de un lugar donde el oro es el más valioso del que existe en toda la tierra. En toda la tierra existe o es muy valioso el oro, pero en este lugar que menciona la Biblia se llama oro de Ofir. En ese lugar, Ofir, hay manantiales, criaderos, veneros, minas de oro, muy valioso. Y la gente que lo encuentra se vuelve muy rica. Pero no solamente oro, plata, o metales o piedras preciosas o semipreciosas pueden hacer rico a una persona. Hay otro tipo de sustancias que existen en el suelo que son igualmente valiosas y que pueden hacer millonarios a una persona. ¿Qué pasaría si yo compro un terreno y en ese terreno hay petróleo? ¿Qué pasaría? ¿Me vuelvo rico?
me vuelvo millonario. Bueno, eso sucedía en la antigüedad, porque ahora, ¿saben lo que haría el gobierno? Me lo quitaba con todo y mi terreno que había comprado con tanto esfuerzo. Así es de que hay que tener cuidado con los tesoros que encontramos. Hay una vieja historia en el folclore de los judíos que habla de un rey que tenía 3 hijos y a los 3 los quería igual, pero su problema, su dilema era a quién le iba a heredar el trono, a quién le iba a heredar el reino. Entonces les hizo una prueba. Mandó a los 3 hijos, a los 3 herederos en un barco y en ese barco los mandó a una isla lejana y allá el siervo mayor, el mayordomo del rey, tenía instrucciones de dejarlos un año. En un año él iba a recogerlos para ver quién hacía los méritos suficientes para poder heredar el reino. Y resulta que pasado el año, los 3 herederos habían hecho un diferente trabajo. Uno se dedicó a acumular las joyas, las piedras preciosas más grandes que había en esa isla, el oro, plata y todo lo más valioso se procuró juntarlo, pero no llevaba bolsas o sacos suficientes para llevar todo el oro. Se quitó su ropa y en su ropa, en su capa, acumuló también tesoros. Y en su camisa y en todo juntó el mayor tesoro posible y dijo, pensó él, con esto que yo he juntado, voy a ser el más rico de todos mis hermanos, de todo el reino, y me va a tocar heredar ese reino. Y el segundo de los hijos dijo, a mí no me interesa el oro, el tesoro, para eso está mi papá, que tiene tanto y tanto, que pues me lo va a heredar a mí, porque yo voy a ser el heredero del reino. Y este hijo, el segundo, se dedicó a comer todo lo que había en esa isla, frutas, hierbas, semillas, de todo, y se puso gordo, porque dijo, ¿qué puedo llevarme de aquí? Porque habían dicho que el rey que no podía sacar nada de esa isla. Entonces, pues yo me dedico a la comida, ese es un tesoro. Después de todo, ¿la comida es un tesoro, sí o no? Dice allá en Proverbios capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, léanlo por favor, versos 12 y 13. También la comida es un tesoro. Y el más pequeño se dedicó a buscar hierbas medicinales. Cuando llegue al reino de mi padre, sin duda yo voy a ser el heredero, porque le voy a dar la sanación, le voy a dar la salud a todos los habitantes del reino y me van a querer y yo voy a ser el rey. Lean, por favor, capítulo 3 de Eclesiastés, versos 12 y 13. Yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su vida. Gracias, hermano. Es un tesoro la alimentación, ¿sí o no, hermano? Por eso Dios hizo todas las hierbas, hizo todos los frutos, todos los árboles y todo lo que el hombre iba a necesitar. Dentro de las plantas hay tesoros muy valiosos que nosotros no sabemos valorar. ¿Conocen ustedes la sábila? ¿Para qué sirve la sábila?
¿Sirve para afuera del cuerpo, para la parte externa, sí o no? ¿Sirve para la parte interna, sí o no? Sirve para muchas cosas, sin embargo la menospreciamos. Nos curamos de infecciones en la piel, de inflamaciones, nos curamos del hígado, nos curamos del páncreas, del estómago, nos depura la sangre, en fin, son tesoros, hermanos. Y este último de la dinastía del rey se dedicó a encontrar tesoros. Muy bien, ese tipo de tesoros, hierbas medicinales de todo tipo. ¿Quién de los tres merecía el reino? El primero, como se quedó sin ropa, sin nada en el transcurso, en el viaje, ¿qué cree que le pasó? Se enfermó y se murió. Y el segundo, ¿qué cree que le pasó? Se enfermó y se murió. Y el tercero llegó al reino y fue el heredero de ese reino. Ahora bien, nosotros, ¿qué tipo de tesoro vamos a buscar? ¿Mandé? Ese es el mayor tesoro. ¿Y cómo podríamos alcanzar la vida eterna? Si nosotros nos dedicáramos a buscar oro y lo encontráramos y nos hiciéramos ricos, cuando Dios nos llame a su presencia, ese oro nos podrá dar la salvación, esa plata, esas piedras preciosas, ese petróleo, esas hierbas medicinales nos podrían dar la vida eterna. ¿Con qué obtendríamos nosotros la vida eterna? ¿Cómo? Allá en Mateo, vamos a buscar Mateo capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 18 y vamos a ver cómo nosotros podemos alcanzar la vida eterna y qué es lo que significa, qué es lo que representa ese elemento que nos muestra aquí la Biblia. Desde el 18. Dícele cuáles, y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Para hablar en el contexto, hermano Abraham, estamos hablando del hombre rico que le pregunta a Jesús que cómo podría obtener la vida eterna. Con eso iniciamos este segmento de este mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vean el verso 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Correcto. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que necesitamos para entrar a la vida eterna? Guardar los mandamientos. Vayan anotando ahí, hermanos, y vamos a ver cuántos de esos tesoros podemos encontrar en nosotros. Porque después de todo, nosotros como seres humanos tenemos los mismos elementos que la tierra, ¿sí o no? Tanto elementos químicos como elementos naturales, como frutos o como reacciones de la tierra las tenemos nosotros. Si la tierra produce tesoros, quiere decir que nosotros también podemos producir ¿qué? Tesoros. La obediencia, el guardar los mandamientos, ¿es un tesoro, sí o no, hermanos? Haceos tesoros en el cielo. ¿Estás contento porque echan fuera demonios? ¿Es un milagro, hermanos, echar fuera demonios o no? Sí. ¿Es un milagro sanar enfermos, sí o no? Sí. ¿Es un milagro predicar la verdad, sí o no? Son dones, son tesoros que Dios pone en nosotros. Pero aquí nos está hablando de un tesoro muy especial. ¿Cuál sería ese tesoro? La obediencia. ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo contra ti.
¿Cuáles mandamientos se deben de guardar para obtener la vida eterna? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Estos mandamientos, ¿verdad? Con eso es suficiente para obtener la vida eterna. Con eso hemos encontrado el tesoro suficiente para hacer tesoros en el cielo, para hacer esa riqueza allá. Sí, hermanos, nos falta algo. ¿Qué es lo que falta? Verso 20. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces la obediencia, ¿y qué más? Y el amor, ¿a quién? Al prójimo. Primeramente a Dios, que es el mandamiento más grande, y amor al prójimo. Pero la obediencia debe de ir acompañada ¿con qué? Con el amor. Esos tesoros nos garantizan la vida eterna, hermanos. Con eso podemos comprar la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas angélicas y no tengo qué, vengo a ser como qué. Entonces el amor es básico, pero junto con la obediencia, junto con el amor, hay otro tesoro que Dios pone en nosotros. Vean el último versículo de ese capítulo, 1 Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Muy bien. Vamos a ir juntando elementos, apúntenlos, son tesoros. ¿Se acuerdan al principio de la predicación? Íbamos a salir en busca de un tesoro y ahora estamos en condiciones de encontrarlo, no en Sudáfrica, donde están las minas de esmeraldas, de rubíes, de diamantes, de zafiros. Tampoco vamos a ir a Etiopía. Tampoco vamos a buscar el huerto de Edén, donde hay oro, ¿se acuerdan? En uno de los ríos había oro. ¿Qué río era? Gijón. ¿De acuerdo? Y donde había oro, ¿en donde era? En el Hidekel, ¿verdad? Muy bien. No es necesario ir allá a buscar ese oro, ese tesoro que nos va a llevar a la vida eterna. Está dentro de nosotros. Nosotros podemos producir esos veneros de plata, de oro, de piedras preciosas, de lo más valioso que hay está dentro de nosotros. Y el reino que queremos heredar nosotros no es un reino material. Así es que podemos dedicar nuestra vida a lo material. ¿La salud es algo material, sí o no, hermanos? ¿Y la salud nos va a bastar para alcanzar la vida eterna? No. La salud la va a tener el hombre mientras viva en esta tierra. Después, pues ya no tiene posibilidad de tener salud, ni de tener riquezas, ni de tener dones, ni de tener tesoros. Entonces, no es suficiente para alcanzar ese reino que nosotros queremos heredar. Él nos hará que nos sentemos en tronos para juzgar allá en el reino de Cristo. Y nos ofrece la posibilidad de entrar al reino eterno. Para eso tenemos que encontrar esos tesoros. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar el mayor tesoro? ¿Cuál es la mina que produce ese tesoro para poder alcanzar la vida eterna? La obediencia, ¿dónde nace? El amor, ¿dónde nace? La fe, ¿dónde nace? La esperanza, ¿dónde nace? En el corazón. Entonces, hermanos,
tenemos que tomar ese detector de tesoros que necesitamos para encontrar esos tesoros en nosotros mismos que nos permita alcanzar la vida eterna, que nos permita poder entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos nos vamos a morir, ¿cierto o no? ¿Y a dónde nos vamos a ir todos? Al polvo de la tierra. Todos, buenos y malos. Porque está escrito, dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:27, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos vamos a ir al sepulcro, buenos y malos. Entonces, ¿de qué sirve que yo en mi vida me dedique a buscar ese tesoro, a acumular esas riquezas en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe? No que nos vayamos al cielo, sino que allá, ¿quién está en el cielo? Dios y su Hijo, y ellos nos están ofreciendo un lugar en qué, en su reino. Ese reino no está allá, bueno, está allá, pero va a bajar, va a estar aquí y nos ofrece esa oportunidad. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro detector de metales? El corazón. ¿Sí, hermanos? Me voy, decía Cristo a sus discípulos, pero no los dejo solos. Juan 16, Juan 13, no los dejo solos. Enviaré otro. Al decir otro es que ya había uno. ¿Quién era el que estaba consolando? ¿Quién vino a consolar a los abatidos? Cristo. Pero Él iba a enviar otro consolador, que era ¿qué? El Espíritu de Dios. A ver, alguien que esté apuntando cuáles son los tesoros que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Los 10 mandamientos. Obediencia a los 10 mandamientos, amor al prójimo, amor a Dios, fe, esperanza, confianza. Muy bien. ¿Qué más nos hace falta, hermanos? Vamos a ver Colosenses capítulo 3, 2 del 1 al 3. Colosenses 2, por favor. Porque quiero que sepáis, Pero fuerte. porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Muy bien. Hasta ahí, hermana. Si ustedes leyeron bien esta cita, van a encontrar que el verdadero tesoro Dios lo puso en nosotros y que en nosotros debe de ir creciendo, debe de ir multiplicándose. Es la sabiduría, los misterios de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos va a dar ese conocimiento, es ese detector de metales, de tesoros. El Espíritu de Dios va a ir descubriendo en nosotros todos estos tesoros. ¿Quién ha sentido alguna vez amor a una persona, a una cosa, a un lugar? En fin, ¿quién ha sentido amor? ¿Todos? No todos, hermano. Algunos no le dan importancia al amor y se dedican, no importa cómo, así como aquellos que les dije en un principio que les quitaban el oro a los gambusinos, querían oro,
pero no trabajando. ¿Cómo lo obtenían? Robando, matando. ¿Y eso les basta para entrar a la vida eterna? No. Entonces, es el Espíritu de Dios el que nos va a enseñar cómo obtener la vida eterna. Dentro de esos conocimientos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, verso 49 al 52. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente nos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será toda tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Muy bien. Ya vieron ahí cuál es el tesoro que nosotros debemos de buscar para obtener la vida eterna. Sin este tesoro no podremos obtener la vida eterna. Aunque yo tenga suficiente fe, de tal forma que dijera, a este monte pásate de aquí para allá, y se pasara. Aunque yo tenga amor, aunque yo hable lenguas, ¿me serviría? No, es un conjunto, hermanos, en conjunto se forma este tesoro. Quiero invitarles a leer, hermanos, el capítulo 38 de Job. Y vamos a leer desde el versículo 12. Hermana Jimena, ¿me ayuda a leer el verso 12? Job 38. Hermana Nandi, el verso 13. Hermana Cecia, el verso 14. Hermano Isaías, el verso 15. Hermana Abigail, el verso 16. Hermana Claudia, el verso 17. Hermano Abraham, el verso 18. Hermano Heber, el verso 19. Hermano Nahum, verso 20. Hermana Margarita, verso 21. Hermano Benjamín, verso 22. Y hermana Sofía, verso 23. ¿De acuerdo? Empezamos. Dice, Pero fuerte todos. has tú mandado a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. 38, 12. Otra vez léalo. Dice, has tú mandado a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. Fíjense toda la sabiduría que encierra este capítulo. Este capítulo. Ahí está hablando de las obras de Dios. Él puso cada cosa en su lugar. Un día al otro día. El alba cada día. Para que ocupen los fines de la tierra y que sean sacudidos de ella los impíos. Muy bien. ¿Dónde está todo eso? En la tierra. Trasmudase como lodo bajo desello y viene a estar como con vestidura. Muy bien. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Muy bien. Has llegado tú hasta las puertas del mar y has acabado de escudriñado el abismo. Gracias. Han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Muy bien. ¿Has tú considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz?
¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Si llevaras tú ambas cosas a sus términos y entenderás las celdas de su casa. Tú lo sabes, pues, tú lo sabes. Pues entonces ya había nacido. Y es grande el número de tus días. Amén. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Muy bien. Que tengo reservados para el tiempo y angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Amén. Muy bien. ¿Quién dice estas palabras? Dios. Esta es la palabra de Dios que da a conocer a Job todos esos secretos, todos esos misterios, toda esa sabiduría que nos acerca más a Dios. Lean ustedes, hermana Cecia, lea el verso 23. Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla, 24. porque camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. Muy bien. Todas esas cosas nos las da a conocer nuestro Dios. Esa sabiduría, sin la cual no podríamos alcanzar la vida eterna. Entonces, sumamos todo eso. Vamos a sumar el oro, vamos a sumar la plata, vamos a sumar las piedras preciosas, vamos a sumar todos esos tesoros que vimos, la fe, el amor, la esperanza, vamos a sumarla con esto, la sabiduría de Dios. Ahora ya tenemos todo junto, tenemos el tesoro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tesoro? ¿Se acuerdan que en un principio les dije que si ustedes encontraran tesoro, qué es lo que harían? Meterlo al banco, gastarlo, ¿qué más? Guardarlo, ¿qué más? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este tesoro, hermanos? ¿Repartirlo? Sería bueno, pero ¿por qué no lo aprovecha primero usted y después lo reparte? Vamos a ver allá en Mateo, capítulo 14, verso 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Lea entonces antes verso 18. Dijo 21, ¿no? Ajá, por eso. ¿Salió el 18? 18. Y él les dijo, traedme acá. 19. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Qué vemos aquí en esta cita? Y compartió. Primero dio gracias. Y lo bendijo. Y se Pero antes de dar gracias, ¿qué hizo? Él comió. ¿No? Juntó. ¿Qué es lo que había? ¿Qué se juntó? El pan, los pescados. Ahora, ¿cuánta gente había? Mucha. 5,000, dice ahí más o menos. Sin contar las mujeres y los niños. Ajá, y los niños y las mujeres también comen, ¿no? Y esos pececillos, esos panes alcanzaron. Entonces, ¿qué nos hace falta? La bendición de Dios para poder rodar a los demás. Y yo pregunto, ¿Jesús también comería de eso? Muy bien. Entonces, vamos a buscar esa bendición, esa sabiduría, aplicarla a nosotros y después, ahora sí, vamos a repartir.
Y con esto estamos en posibilidades de alcanzar, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Yo les recomendaría que no saliéramos de aquí hasta que lleváramos ese tesoro. Ese tesoro nos lo pueden quitar los ladrones. Ese tesoro nos causaría miedo, temor, donde ladrones no minan ni hurtan, ¿verdad? Donde no hay corrupción. Entonces, hermanos, no temamos adquirir esos tesoros. Fe, esperanza, amor, obediencia, ¿qué más? Confianza, ¿qué más? Sabiduría, ¿qué más? Espíritu de Dios. No se vayan sin este tesoro, hermanos. Sean millonarios, sean ricos, y no es necesario irnos lejos, ponernos en peligro. Aquí, dentro de nosotros, están esos tesoros. Dios puso todo eso dentro de nosotros, y con esto sí podemos alcanzar la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos.